Acá hay un término que colocan en esta consulta. Dice, escuché decir que somos una granja humana a merced de seres oscuros. ¿Son extraterrestres? Si puede profundizar el tema. Así es, podríamos ser definidos como una granja humana, pero no hace falta que llamemos extraterrestres para esto, pues nosotros podemos hacer de esto un desastre sin que haya seres extraterrestres que tengan ningún interés negativo respecto a nuestra civilización. Quiere decir, nosotros estamos continuamente intentando ser manipulados por parte de un poder mundial, por parte de una estructura de intereses materiales perversa, terrible. En ciertas etapas, la humanidad, y en etapas que eran anteriores a 1988, la humanidad estuvo continuamente en contacto, ¿sí? Continuamente y con ciertas alternativas, en contacto con conciencias extraterrestres que tenían intereses kármicos y egoístas sobre nuestro planeta, es decir, no eran culturas de alta evolución, si bien siempre estuvimos en contacto con culturas cósmicas de alta evolución. En aquel entonces, hasta 1988, tanto culturas evolucionadas, civilizaciones de alta evolución cósmica, como civilizaciones de baja evolución cósmica, tenían intervención en el planeta. A partir de 1988, esto lo dijimos muchas veces, la intervención de civilizaciones primitivas quedó velada, cerrada, bloqueada. La jerarquía cósmica, quiere decir las conciencias encargadas de asistir al proceso planetario, lo que hicieron fue cerrar el acceso, impedir el acceso de civilizaciones kármicas que por motivos egoístas, por motivos materialistas, venían a ser ejecutores kármicos aquí intermitentemente con sus viajes, con su llegada a la Tierra, para que nosotros experimentáramos realmente, aunque más no fuera simbólicamente, porque no todos lo entendían de ese modo, experimentáramos, simbólicamente decíamos, lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Del mismo modo que civilizaciones primitivas, kármicas, extraterrestres han venido a exfoliarnos, han llevado parte de la atmósfera, del agua, de los elementos diversos, de todos los reinos, incluso del reino humano. Del mismo modo, nosotros le damos tratamiento perverso a la realidad planetaria, a la vida planetaria. Entonces, hasta 1988, se permitió kármicamente y cósmicamente que experimentáramos lo mismo que nosotros estamos aplicando al planeta. ¿Por qué se cerró esa posibilidad? Se cerró esa posibilidad porque reordenar lo que seguía era imposible si la ley cósmica permitía que civilizaciones egoístas, inestables, ¿sí?, materialistas siguieran arribando. Entonces se cerró. A partir de ahí comenzó un refuerzo de interacción, permanencia y participación de jerarquías cósmicas de conciencias de alto nivel que comenzaron a participar en el planeta bajo una frecuencia diferente, porque el planeta había sido asignado para rescatar parte de sus estructuras, para impedir, ¿sí?, que colapsara a través del funcionamiento y el trato que se venían dando en términos kármicos. Entonces, volvemos a la pregunta, si somos una granja que está en manos de seres oscuros. Sí, lo somos. Si no hubiéramos cortado, si el cosmos, a través de sus representantes y jerarquías, no hubiera impedido, no hubiera bloqueado la continuidad del acceso de esas civilizaciones involutivas, kármicas, negativas, posiblemente la vida como la entendemos ya no existiría, a pesar de que está suficientemente alterada, interferida, ya no existiría. Entonces, no hay seres extraterrestres que estén detrás de este colapso que estamos viviendo, de esta manipulación, de esta presión tremenda. El poder oculto mundial está compuesto por seres como nosotros, quiere decir transitoriamente declarados terrestres. Decimos transitoriamente porque ninguno de nosotros es de acá de la Tierra. Todos llegamos transitoriamente a la Tierra en una migración infinita
hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos esa migración hacia donde la energía cósmica, la inteligencia cósmica a través de sus jerarquías vaya acompañándonos, ¿sí? Y haciendo que esas escalas sigan sirviendo como escuelas, no importa bajo qué ley y en qué contexto. Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos para no caer en una cantidad de fantasías que van a distraer nuestra atención. Somos víctimas de seres que transitoriamente, como nosotros, son terrestres, pero que no tienen de ningún modo un compromiso evolutivo con el planeta. Son seres que no tienen realmente una posición ética y moral, no tienen ni moral ni ética. Su único Dios es el dinero y el poder. Ni siquiera ya a esta altura del planeta tienen patria, porque su patria es la síntesis de ese poder que buscan, que manipulan y el dinero del cual se sirven, y el tráfico de influencias, de paso, ¿no es cierto?, que no puede estar afuera. Entonces, no hace falta, para entender que estamos siendo realmente criados para luego ser sacrificados, ¿sí? No hace falta interpretar que hay extraterrestres detrás de todo esto. Insistimos, no hay más conciencias extraterrestres de baja evolución que estén participando de esta secuencia evolutiva actual bajo el polo femenino de la energía en el planeta. Insistimos, 1988 fue el punto de inflexión. Se agota el polo masculino, comienza el femenino y a partir de ese momento el planeta empieza a ser resguardado para que ese sentido de interiorización, quiere decir la facilidad de las conciencias, de poder ir hacia los niveles internos para prepararse para una secuencia inédita, como es la trascendencia de la ley de karma hacia el advenimiento de la ley evolutiva superior, necesitaba, requería de ese tratamiento tan específico. ¿Y qué podemos hacer? Siendo que confirmamos que no hay extraterrestres negativos detrás de todo esto, pero sí seres humanos negativos. Comprometernos, pero comprometernos seriamente, para que nuestra conciencia sea el reflejo contrario, firme, de lo que ellos nunca van a hacer ni pueden hacer actualmente. Porque mientras el planeta siga en el proceso de transición, estos seres no van a revertir su actitud. No tienen tiempo evolutivo para transformarse, para dejar de tener una mirada de usufructo, de exfoliación y pasar a ser seres que asistan a la transición planetaria. No podemos esperar eso de ellos, pero sí podemos tomar un ejemplo de ellos, que son muy fieles a sus ideales. Y la mayoría de los seres que no están exfoliando el planeta conscientemente, sin darse cuenta están cediendo el espacio para que estos macabros y oscuros, transitoriamente terrestres, sigan haciendo y cada vez peor su trabajo, es decir, de un modo cada vez más dañino. La única manera que tenemos para enfrentar esa realidad es ir a nuestro centro de conciencia y establecer un vínculo profundo, porque no podemos irradiar una energía diferente a la que ellos irradian si seguimos polarizados en los aspectos externos de la realidad, pero aparentemente siendo buenos vecinos, buenos papás, ¿sí? Cuidando el perro, dándole la vacuna. Eso no basta, eso no sirve. Todo eso, pero en el contexto de un trabajo de transformación, de compromiso serio de sintonía interior. Si no podemos asumir un compromiso serio de sintonía interna, entonces, por más que de algún modo podamos creer que entendemos que no somos como ellos, lo estamos siendo por omisión, porque esas personas están muy comprometidas, muy seriamente comprometidas con lo que hacen. Se levantan temprano, se dan una ducha, se perfuman, se afeitan, se ponen su traje y van a comerse el mundo, porque el mundo es de ellos. Y nosotros nos conformamos con pensar que porque nos dimos una ducha estamos limpios y el planeta está conforme porque estamos limpios. Tenemos que hacer un trabajo profundo, ir realmente al centro de nuestra conciencia. Y es ahí donde vamos a ser guiados, donde se nos va a revelar de qué manera conducir
nuestra vida hacia el servicio planetario, donde realmente se nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer para realmente ser diferentes y no creer que somos diferentes. La diferencia entre un ser que esté identificado con la materia y brutamente va por ella para tomarla toda, la diferencia con ese ser es ir a la vida interna y realmente entrar en sintonía con la vida interna, porque si no la diferencia no es tal. Quienes crean que realmente tiene una diferencia con esos seres tienen que ir hacia adentro, hacia su interior, entrar en sintonía con su esencia interna, abrazar su esencia interna con suficiente entereza, con la menor fluctuancia posible, con la mayor continuidad posible, tenerlo como un propósito, en su agenda ser la prioridad número uno. Eso es lo que hace la diferencia entre los seres que están destruyendo el planeta y aquellos que creemos que no somos como ellos. Esa debería ser la diferencia. Aquí preguntan qué aporte podemos hacer respecto a lo que se llama empatía. La llamada empatía puede llevarnos a una interpretación superflua a creer que es algo maravilloso. Solamente hablar de empatía es algo maravilloso. Y hoy está muy, pero muy de moda esto de decir, vieron que hay que levantarlo, esto de decir, no tiene empatía. Pero el término empatía puede ser engañoso. Uno puede ser un reo peligroso, ¿sí?, en la cárcel y que los otros reos digan por algún motivo que no tenemos empatía con ellos. Quiere decir, la empatía por sí mismo, quiere decir un grado de afinidad, no define nada. Existen aspectos de la afinidad y de la empatía que son muy primitivos. Y los seres que están en sintonía con esos aspectos primitivos potenciales de lo que se llama empatía o afinidad, ¿sí?, cuando se juntan por esa empatía pueden ser muy peligrosos. Recién estábamos hablando de algunos personajes, ¿sí?, que tienen entre sí una empatía maravillosa. Quiere decir, no se avergüenzan entre sí cuando están en asociación del propósito que los une. Por el contrario, se sienten que son muy inteligentes, que son muy astutos, ¿sí?, que realmente logran potencializar esas individualidades ambiciosas, ¿sí?, despectivas por la vida planetaria, logran potencializarse cuando se juntan por empatía, por aspectos primitivos de la ley de afinidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para elevar, potencializar esa energía de la empatía, que nunca está ausente. Un ser puede ser el más primitivo de los seres o el más elevado de los seres. Sin embargo, la ley de afinidad, la ley de empatía, ¿sí?, va a seguir operando. La diferencia es que en seres que están operando ya en un estado de conciencia superior, la empatía está regida por un principio de complementariedad y potencialización llamado sinergia, que en aquellos seres que se manejan por patrones básicos y primitivos de empatía, en realidad son sumatorias de fuerza, quiere decir campos de fuerza, densos, rígidos, oscuros, opacos, ¿sí? La expresión del egoísmo de la conciencia humana potencializándose cuando me encuentro con otras personas que del mismo modo que yo, lo único que buscan, ¿sí?, al estar vivos y encarnados en el planeta, es sacar provecho egoísta de toda situación. Seres que se definen con orgullo como astutos. Se definen con orgullo como astutos. Astucia significa engañar sin dejarse engañar. Entonces, si un ser quiere realmente o supone realmente que él está para unirse y encontrar a seres que tienen expectativas, por decirlo de algún modo, que no es sana la expectativa, pero por decirlo de algún modo, tienen metas superiores, metas altruistas, ¿sí?, que ya no quieren
operar egoístamente para este planeta, si el ser cree que él está preparado para ir al encuentro y sumarse a conjuntos u otros seres que pueden tener ese tipo de visión, de paradigma, ¿sí?, de arquetipo como meta, que empiece a trabajar profundamente para conocer su interior. Porque si el ser va a ser, o el ser va a fundamentar el encuentro con seres con esas condiciones, cualidades o características a partir de la observación y el análisis de lo que la vida representa en la forma, de lo que las personas parecen ser, entonces va a tener muchos dolores de cabeza, todavía mucha desilusión, ¿sí? Va a unirse a personas que van a parecer una cosa, pero en realidad son otra. Entonces, si un ser quiere ir hacia la síntesis de encontrar a aquellos que realmente están preparados para aquello mismo que él ya está preparado o empieza a prepararse de un modo más profundo, tiene que ir a la búsqueda de su esencia interna. Cuando su esencia interna, cuando su conciencia interna lo encuentre preparado, lo va a estimular para saber a dónde ir, con quién estar, de qué manera relacionarse, porque solo la conciencia interna puede brindar estímulos coherentes con aquello que tenemos que encontrar y no que queremos encontrar, sino que tenemos que encontrar. Porque un ser puede tener ambición espiritual o filosófica y creer que él está para conformar ciertas cuestiones que él entiende como las ligas mayores de la espiritualidad, del altruismo, de la solidaridad, y no es así. Tal vez la ambición lo está llevando a suponer eso, pero no es así. Entonces, si queremos realmente ir a un terreno más firme, más seguro, aunque no hay seguridad ninguna de modo total, pero un terreno un poco más firme, más seguro, no tan pantanoso, tenemos que vencer las resistencias, ¿sí?, para querer definir las cosas desde el ego y la personalidad y abrirnos humildemente a la búsqueda de sintonía con esa fuente que es capaz, ¿sí?, de brindarnos informaciones claras, precisas y necesarias. Porque cuando una información es necesaria no me la va a dar nadie, ¿sí? Aunque la energía puede hablar por boca de cualquiera, pero en realidad la información a mi medida, escrita, ¿sí?, como una horma para mí, como la horma del zapato para mi conciencia, me la va a pasar la vida interna. Entonces, si quiero realmente avanzar en un sentido evolutivo y genuino, tengo que dejar de lado, tengo que estar atento para no seguir fomentando aspectos de la empatía y de la afinidad propios del terreno horizontal de la personalidad. Afinidad mental con otros, afinidad emocional con otros, hasta esa afinidad física que tanto importa aquí, esta cuestión de piel que para algunos es el faro. Si no me mueve a nivel de piel, no pasa nada. Entonces, realmente tenemos que empezar a entender que la superación de la afinidad primitiva es posible y tenemos una gran responsabilidad para comenzar a transitarla, comenzar a vivirla, ¿sí? Ahora, cuando eso empiece a acontecer, tenemos que aprender, porque si no, trascender el primitivismo en términos de afinidad, ¿sí?, es muy difícil. Tenemos que aprender a renunciar, porque la personalidad va a gritar mucho, principalmente a través del centro emocional, del cuerpo emocional. Va a gritar, va a pegar unos gritos la personalidad enormes. ¿A dónde me querés llevar? ¿A dónde querés ir? Si a mí esto me encanta como está planteado, yo me quedaría varias encarnaciones con esto. Entonces, hay una parte de la conciencia que, si llegó su etapa, va a plantarse firmemente ante las tendencias y los requerimientos básicos de la personalidad. Y una parte de la conciencia que se va a plantar y le va a imponer a la personalidad el ejercicio superior de la renuncia, porque solo aquel que puede renunciar a sus tendencias, ¿sí?, digamos, instintivas, básicas, primitivas, es el que puede hacer la diferencia al momento de enfrentar situaciones planetarias
donde esas tendencias van a hacer la diferencia si están activas e imperantes o si el ser las tiene controladas suficientemente. Lo que viene en este planeta va a requerir de mucha renuncia, porque cada vez más el sistema, y a partir de ese poder mundial que llamamos un poder oscuro, está estudiando cómo entretenernos mejor y más compulsivamente, cómo hacernos creer que realmente lo que nos ofrece vale la pena, pero con todo lo que trabajás, con el esfuerzo que haces, cómo no te vas a dar gustos, cómo no vas a estar yendo por esto que te ofrecemos. Vos quedate tranquilo, agarrá lo que te ofrecemos, que del resto nos encargamos nosotros, dice ese poder mundial. Y sí, se encarga muy bien del resto, porque cuando caemos en aceptar los ofrecimientos que nos da, automáticamente pusimos la cabeza, por lo menos cerca, si no abajo de la hoja de la guillotina. Aquí nos preguntan cómo poder evitar confundir simplicidad con comodidad. Es decir, si estamos en sintonía con la vida interna o en una zona de confort. La simplicidad es alimento para la conciencia, porque el ser, cuando está ciertamente en una etapa de desenvolvimiento de lo que va a devenir como simplicidad, el ser empieza a recibir alimento espiritual. La simplicidad, la búsqueda, el camino hacia la simplicidad es un camino de alimento, de vitalización para el ser. Porque inevitablemente la simplicidad, cuando genuinamente estamos operando a favor de la simplicidad en el ejercicio de la concreción de la simplicidad, es un proceso donde lo inservible va saliendo en nuestra vida. El ser, para ser simple, quiere decir para simplificar su vida, tiene que tener la madurez, la entereza, el coraje de retirar una cantidad de cosas que son las que van a despejar el terreno de la conciencia para que la conciencia empiece a definirse realmente como simple, o en el camino del ejercicio, de la vivencia, de la simplicidad. Mientras que la comodidad es todo lo contrario. La comodidad hace que nosotros estemos confundidos al grado tal que pensemos que todavía nos falta algo más para estar más cómodo, quiere decir, sumar más cosas inservibles en función de algo que en realidad no es la propuesta evolutiva que nuestra alma, nuestra conciencia interna nos hace, porque nuestra conciencia interna de ningún modo nos está diciendo, sume más cosas para estar más cómodo. Porque en realidad el término comodidad es un formato antiquísimo que la humanidad ha vivido siempre desde su paso por la Atlántida y antes por la Lemuria. ¿Cómo se llama eso? Inercia. La comodidad es una de las expresiones, es una de las manifestaciones que podemos definir como inercia. Cuando un ser busca la comodidad como una meta, como un propósito, él lo que está haciendo es confirmar la inercia como una forma de vida. Él confirma realmente la inercia como una forma de vida. Mientras que la simplicidad es todo lo contrario. El ser aprende en el ejercicio de la búsqueda, de la profundización, del avance de la simplicidad. Aprende a estar con un bienestar inexplicable cuando en realidad para los demás él tiene menos de lo que necesita. Es tan poderoso lo que el ser vive, lo que el ser obtiene al empezar a retirar lo inservible de su vida, que para aquellos otros que están complicados aún por la identificación con el sistema, ese ser, pero ¿cómo no va a estar incómodo? ¿Cómo no va a estar necesitando tal o cual cosa? Y parece ser, la simplicidad es una dádiva interna equivalente, ¿sí?, a un aspecto de la energía que conocemos como liberación, porque la simplicidad es liberación. Porque la simplicidad no puede
verse, sino como la otra cara, una de las caras que tiene la purificación. Un ser simplifica su vida, lo que equivale que él puede purificar aspectos de su vida. La simplicidad es un compromiso de autopurificación generalmente. El ser, cuando tiene que enfrentar de un modo maduro, comprometido, la búsqueda, la aplicación, la vivencia y la simplicidad, ya está en una etapa de autopurificación, quiere decir, no espera que el tren de la purificación lo arrolle, le pase por encima. Al contrario, él está atento a las señales internas que le van a revelar qué tiene que salir de su vida. Y él abraza aquella indicación, la vive con gratitud, la abraza y busca ejecutar aquella revelación para que lo que la vida interna le está diciendo que tiene que salir de su vida, con la asistencia del ego y la personalidad, sean apartados. Entonces, ya vemos que simplicidad y comodidad son cosas totalmente contrarias. Entonces, que un ser no piense que está simplificando su vida simplemente porque va a dormir sin almohada y se siente incómodo durmiendo sin almohada. No, porque a veces somos capaces de hacer ciertas tonterías pensando que estamos simplificando la vida, aunque puede haber quien necesite dormir sin almohada, no está en discusión eso. Pero realmente hay que retirar de nuestra vida algunas otras cosas, a las cuales incluso, casi con un pensamiento mágico, les endilgamos la capacidad de garantizarnos seguridad, no solo comodidad. Entonces, esta cosa de la simplicidad es no buscar garantías también. El ser que busca comodidad incluye en la búsqueda de las variables de la comodidad garantías. Pierde gran parte de su vida en buscar seguridad también. Y no se da cuenta que no hay seguridad mayor, que no hay equilibrio y armonía mayor que poder acercarse a la propia vida interna en función de tornarnos receptivos de esa influencia interna, pasar a ser herramientas. Un ser simple es una herramienta cósmica. Un ser incómodo es un nódulo, es un callo. Es un callo en la vida cósmica, porque es incapaz aquel que busca la comodidad de removerse de esa incomodidad en función de asumir cuestiones de la vida planetaria que en realidad para ejecutarlas, ¿sí?, tienen que pasar a ser una vivencia práctica asumida con equilibrio ¿de qué? De la incomodidad, porque el camino del servicio es un camino de incomodidad para un ego que tiene, o para los egos, ¿sí?, que tienen una trayectoria evolutiva de cantidades y cantidades y cantidades de encarnaciones, habiendo buscado la comodidad, las garantías, la seguridad, la búsqueda de placer, de satisfacciones como una meta principal o casi única en esas encarnaciones. Entonces, cada uno de nosotros va a tener que aprender a partir de la sintonía interna a tener un sentido de autoobservación, de autoconocimiento, que nos permita realmente, ¿sí?, si tenemos la predisposición adecuada, de tener una mirada objetiva, de realmente si estamos a la altura de lo que tenemos que hacer o todavía estamos por debajo de una vara que podríamos trascender, pero en algunos recovecos la superficialidad, la frivolidad, la comodidad siguen haciendo lo suyo en nuestra conciencia. Aquí una persona pregunta respecto a las herencias económicas. Suponemos que hace referencia a las herencias materiales. ¿Qué hacer con eso? Es muy simple. Cuando un ser recibe algo, cuando la vida coloca algo para nosotros, podemos dejarlo en manos de las tendencias que todavía no trabajó o de las que sí trabajó, el ego y la personalidad, o ir por el camino más coherente, ¿sí?, donde podemos incurrir en menores errores, que sería estar atentos a nuestra vida interna para que nos señale, ¿sí?, para que profundice para nosotros, en todo caso, por qué colocó eso para nuestra conciencia. En algunas ocasiones, no en todas, la vida coloca algo, supongamos una herencia material, coloca la vida algo para nosotros
y lo tenemos que resolver en función de lo que ya recibimos como instrucción, de lo que ya incorporamos como instrucción. Entonces, tal vez, estar alineados, atentos a la vida interna, nos va a servir para que la vida interna confirme que ya nos dio la respuesta, que ya fuimos entrenados, que ya fuimos estimulados para saber cómo resolver esas situaciones y obrar en consecuencia. Uno se pone a disposición de la vida interna confirma que ya tenemos esa información, que fuimos instruidos para desenvolver esas situaciones, entonces, ¿qué es? Es aplicar la instrucción recibida. En otras oportunidades, ante los distintos aspectos que la vida coloca, ¿qué hacemos? Vamos al interno, al igual que en el caso anterior, y el interno nos puede dar información de cuáles son los pasos a seguir, cuál es realmente el sentido de aquel ofrecimiento. En ambos casos, tanto cuando ya recibimos la instrucción, como cuando tenemos que abrirnos a la actualización instructiva, porque no sabemos qué hacer con eso, en ambos casos el único camino es obedecer. Si ya recibí la instrucción, obedezco aquella instrucción que va a surgir actualizada en mi conciencia. Ya la recibí y desde mi interior va a surgir nuevamente. Mi conciencia va a registrar que aquello ya lo recibí. ¿Qué es lo que ya recibí? Ya tengo la llave. Y mi ser interno lo va a vivificar. Aquella situación la va a actualizar para que yo utilice lo que recibí actualizadamente. Y del otro modo, si yo no tenía la solución y la vida interna me la está ofreciendo, obedecer. En ambos casos obedecer. El problema ante las situaciones, ¿sí?, es siempre la obediencia o la desobediencia. El ser no puede optar por desobedecer, ¿sí? En todo caso, queremos decir, no sería lo adecuado optar. La mayor parte de la humanidad opta por desobedecer. Tanto la actualización que de un modo desconocido le pueden brindar respecto a ciertas cuestiones, como aquello que recibió durante siglos, miles de años, y sigue desobedeciendo y se torna cada vez más incapaz de aplicar en función de resolver la vida planetaria. Perdón. Esto de desobedecer, Sí. ¿no tiene también que ver con lo que desde niños, desde nuestro karma y todo, es verdaderamente lo que no aprendimos? Entonces nos fuimos incorporando y fuimos desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no había información. No había información donde el ser humano se vaya educando, se vaya transmutando, se vaya considerando que la jerarquía no es la mejor modelo de televisión, el mejor auto. ¿La jerarquía no es qué? No es la mejor generación de todo, tener el último modelo de todo, sino verdaderamente, como decís vos, ir a lo simple, y en lo simple está la plenitud. Pero para aprender eso, el estado de conciencia es un trabajo muy profundo que a veces, lo hablo desde lo personal, viene a través de una gran crisis. Y cuando chocamos con esa crisis, vemos que, bueno, hay un vacío. Bien, gratitud. Vamos a partir de una base. En ninguna etapa de la humanidad faltó información. Ahora, la información de una etapa no se puede comparar con la información de otra etapa. Por lo cual, los procesos kármicos son independientes en términos de obediencia o desobediencia, son independientes de la información de cada etapa. El ser tiene que aprender a obedecer en el formato kármico que para cada etapa está relacionado a un tipo de información. El problema es que la humanidad viene haciendo mal uso del libre albedrío en cada una de las etapas que transitó y que sigue transitando, ¿sí?, con una desobediencia que es el patrón común que como una transversal cruza todas las etapas. Quiere decir, la desobediencia no se justifica en las informaciones, porque la vida cósmica es absolutamente equilibrada. A un ser que está en una cierta etapa, en un determinado conjunto humano en este caso,
se le van a pasar informaciones con las cuales ensayar. Pueden ser informaciones muy básicas vistas desde el punto de vista actual, pero para esa etapa ser informaciones puntuales, necesarias, irreemplazables. Ahora, si el ser va o no en función de esas informaciones, a ensayar la obediencia es otra cosa. Y nuestra humanidad no se especializó en obedecer. Más allá de que en cada etapa recibiera las informaciones necesarias en función de la evolución potencial, ¿sí?, hacia adelante y de la evolución transcurrida, quiere decir lo que logró transitar y lo que le falta transitar, en cada una de esas etapas nuestra humanidad, de modo general, a partir de una masa crítica que es el porcentaje mayor de esa humanidad, se ensaya la desobediencia. Es más, nuestra humanidad, de un modo paradójico, casi se jacta de la desobediencia que tiene, porque los seres que han ejercido, ¿sí?, la práctica de la desobediencia son los que hoy se pueden ver como los íconos a alcanzar, los grandes millonarios, los inmorales que acumulan bienes materiales, mientras que en esta humanidad hay seres que se están muriendo de hambre y no tienen ni siquiera lo básico. Entonces, estos seres, ¿sí?, que forman un brazo activo, visible y efectivo de ese poder oscuro del cual hablábamos hace un rato, estos seres son los que llegaron a un grado, si se puede hablar de sublimación, ¿sí?, a un grado de sublimación la desobediencia. Entonces, ¿qué ocurre? La desobediencia parte de darle la espalda a algo que en alguna medida tu conciencia registró, porque la desobediencia no se puede mencionar de ese modo ni definir de ese modo si tu conciencia no registró algo, no recibió algo. Solo podés desobedecer ante lo que recibís, no ante lo que desconoces. Porque la desobediencia ante lo que desconoces es una fantasía. Hay un grado de conocimiento que vos tenés que tener. Y esta humanidad ha tenido, insistimos, en cada etapa el ofrecimiento relativo a sus necesidades evolutivas, que no fueron en cada etapa revelados del mismo modo. ¿Por qué? Porque la revelación cósmica de lo que un ser necesita, a través de lo cual poder hacer sus experiencias, sus transferencias evolutivas, es único. Entonces, es cierto lo que vos decís, pero hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, hay seres que dicen, bueno, pero esto que usted habla en las charlas de cosmosofía es muy difícil. No, no es difícil. Solamente que la persona, de modo general, está ocupando su conciencia en otros aspectos, en otras metas, en otras prioridades. Entonces, transitoriamente, está su conciencia psíquica en sintonía con patrones vibratorios que no tienen nada que ver con la filosofía espiritual, sino con cómo manipular mejor y cómo servirse mejor de qué, de los patrones materiales, de lo que el sistema le ha vendido y que todavía no puede renunciar a dejar de comprar. Entonces, hoy, ¿no está la información dada? ¿A cuántas personas nosotros continuamente en todo el planeta, porque vamos desde aquí, desde Argentina, hasta Bulgaria todos los años, pasando por distintos países y distintas ciudades? Quiere decir, esta información está oculta, está negada, es para una élite, se le manda invitaciones secretas y al resto no se lo participa. Los seres reciben a aquel a quien se entregan. Entonces, si todos ustedes están aquí, es porque se han entregado algo que, por algún motivo, hoy no ha cedido su espacio a esas fuerzas materiales, a esas energías oscuras de las cuales hablábamos. Ustedes están sentados ahí, a veces sin saber por qué, pero están ahí, porque hay un patrón de energía que por algún motivo ha podido conducir su conciencia y traducirse como su presencia, como la presencia de ustedes en esta reunión, en esta convocatoria. Entonces, la información existe, solo que volviendo a la simplicidad, ¿sí?, volviendo realmente a la purificación, para que estas informaciones puedan ser consideradas, el ser tiene que haber madurado suficiente para que estas informaciones sean coincidentes y empáticas, volviendo al término empatía, al término afinidad, coincidentes, empáticas y afines
a la vocación interna que ya tiene que estar despierta en el ser. Si un ser no tiene vocación interior en un grado determinado, no puede estar acá. Supongamos que alguno viene por curiosidad. Incluso su conciencia interna puede utilizar la curiosidad para sentarlo ahí. Y después de un rato dice, bueno, está bien, pero me voy a tomar el café con Juancito, que le dije que ahora volvía, veía de qué era la cosa, de qué iba la cosa y me vuelvo. Pero realmente informaciones existen, pero tiene que haber una vocación profunda en el ser, una afinidad que esté obrando de modo genuino entre la vocación de unirse, de conocer, ¿sí?, de fundirse con su esencia espiritual y esas informaciones que en realidad forman parte del patrón vibratorio, ¿sí?, de esa conducente vocación que en definitiva es el camino de reducir distancias entre nuestro ego, entre nuestra personalidad y la esencia espiritual que decimos amar y a la cual decimos querer conocer. ¿Cómo podemos estar en paz y armonía ante una injusticia y hasta qué punto no ser indiferente a la misma? En todos estos años, una de las ópticas filosóficas que compartimos muchísimas veces es que la armonía no puede depender de situaciones externas. Si un ser, para estar en armonía, para estar en equilibrio, para estar en paz, requiere un cierto formato externo, él no estaba en armonía, en equilibrio y en paz. Solamente estaba en un estado de calma relativo. Un ser no puede esperar situaciones ideales, un mundo ideal, una sociedad ideal, condiciones planetarias ideales. No puede esperar de ningún modo aquello que para él sería lo propicio para que pudiera estar en calma, en armonía, en paz. No puede. ¿Por qué? Porque él tiene que ensayar ser quien aporte armonía, quien aporte equilibrio, quien trabaje para ser una herramienta de la paz. Entonces, un ser tiene que ser un partícipe, una herramienta de proyección, de instalación, de implantación, de armonía y de paz. Entonces, solamente si entro en contacto con la fuente de armonía y de paz que está en mi interior, es que yo puedo pasar a ser la diferencia entre quienes están continuamente en un estado beligerante, ¿sí?, donde la guerra, no importa si a nivel mental, emocional o incluso física, son el patrón imperante, puedo ser la diferencia entre aquellos y mi propia conciencia a favor de la vida planetaria. Es muy importante eso. Entonces, ninguno de nosotros debería dejar de lado esa persistencia de encontrar el patrón de armonía y de equilibrio que está presente en su interior para ser una herramienta, un espejo que irradia aquello donde es necesario. El instructor Jesús decía que donde hay enfermos hace falta doctores. Entonces, si el planeta está en desarmonía, en desequilibrio, hace falta quienes aporten aquello que no está presente en modo suficiente. La armonía y el equilibrio son patrones inestables, irregulares, fluctuantes. Ninguno de nosotros, aunque todos nosotros pudiéramos lograr un grado de armonía y equilibrio, vamos a lograr, ninguno de nosotros, sin la totalidad de todos, no vamos a lograr erradicar la desarmonía, el desequilibrio, la guerra de este planeta, porque la mayoría no tiene ningún tipo de intención de perder tiempo en todo ese tipo de romanticismos, porque los ven como un romanticismo, como una cosa, como una fantasía, como una ilusión, algo de seres que están en babia, que no entienden realmente la importancia de lo que ocurre en el planeta, entonces están pensando en hacer Om e irradiar luz y paz y todo lo demás. Claro, para esas personas, las cosas vistas
de esa manera no sirven. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que existen las guerras? Tomar del modo más efectivo la mayor cantidad en el menor tiempo sin importar las consecuencias. Y en eso están tanto los que hacen la guerra como los que están encaramados en las corporaciones, solo que la forma de hacer la guerra es diferente. Una corporación multinacional hace la guerra a la vida del planeta de otro modo, pero no deja de serle la guerra. Otros se encargan directamente del combate, ¿sí? A través de misiles, de armas, de un montón de sistemas, ¿sí? Guerra bacteriológica, química y todo lo demás. Guerra informática. Quiere decir, si nosotros hablamos con aquellos que realmente no conocen ni siquiera por un instante, no tienen el registro por un instante de un modo práctico lo que es la armonía, el equilibrio y la paz, no van a entender de qué estamos hablando. Nos van a decir que la vida es así y que hay que vivirla así como viene y que siempre hubo conflictos. La humanidad de que estaba en las cavernas tiene conflictos. No se agarraban a garrotazos, no se mataban. La humanidad es así, te van a decir. Entonces, aquellos que entienden que genuinamente esto no debería ser así, no es así, tienen que ser los que hagan la diferencia. Pero si esos que pueden hacer la diferencia se sienten profundamente tocados, molestos, incómodos o desequilibrados porque la desarmonía y el equilibrio a través de guerras, de conflictos y de fricciones lo rodean, entonces pasa a ser una víctima sin la posibilidad de trabajar a favor de la superación de eso, aunque sea simbólicamente en la medida que su aporte podría ofrecer a la situación. Por eso, insistimos, tenemos que ir al encuentro, la sintonía con nuestra vida interna, con nuestra esencia cósmica interna, reforzar esa sintonía y pasar, muchas veces sin saber cómo, pasar a ser herramientas de armonía y de equilibrio. Porque quien logra una sintonía suficientemente estable con su esencia interna, con su cosmos interno, empieza a funcionar como un espejo. Sus pensamientos emiten un patrón vibratorio superior, sus sentimientos lo mismo, sus acciones empiezan a tener una selectividad que significa que no se van a ejecutar fuera de la influencia de pensamientos superiores y de sentimientos superiores. Entonces es muy importante entender realmente que el protagonismo oculto, silencioso y humilde de los que pueden salir del patrón general está siendo esperado por las leyes cósmicas. Nosotros tenemos que ser herramientas profundas de la ejecución de factores de esta transición planetaria que nunca van a poder quedar en manos de aquellos que tienen una óptica, que tienen metas egoístas, personales, individuales, como únicas metas y siempre están buscando ponerse en primer lugar. Aquí nos preguntan si confirmar una verdad o la verdad, ¿sí?, se puede entender como una vibración en el timo, en una glándula o en un sector de la conciencia del ser. Como la verdad busca contactarnos acorde al estado de conciencia y acorde a nuestra trayectoria evolutiva, para cada uno de nosotros esa única verdad se va a manifestar acorde podamos registrarla, acorde nos corresponda en esa etapa registrarla. Entonces, la verdad es una revelación interna. Claro que hay una cantidad de informaciones que pueden ser herramientas de la verdad, pero no exclusivamente podemos entenderlas como la única verdad. Entonces, la verdad, un estímulo interno que es la manera en que la verdad se manifiesta, puede ser registrado por la conciencia acorde a lo que ya alcanzó, pero también acorde a lo que no tiene alcanzado. Quiere decir, aquello que estrictamente la conciencia es. Entonces, un ser puede sentir un acompañamiento vibratorio, ¿sí?, una presencia simultánea vibratoria, una percepción, algún tipo de registro que no sabe cómo definir, cuando un estímulo interno toca su conciencia o está buscando aflorar.
Lo importante es que el ser, volvemos a la simplicidad, haya despejado suficientemente su conciencia de aspectos superficiales que son los que hacen que los estímulos internos, lo que la persona llama verdad acá, que los estímulos internos tengan más dificultades para atravesar la dura corteza psíquica del ser, cuando el ser no pudo simplificar su vida. Y su vida, su conciencia psíquica, principalmente su mente, no está flexibilizada, no es traslúcida, está encallecida, endurecida, cristalizada. Entonces, si el ser busca la simplicidad como un patrón genuino que acompañe su predisposición y disponibilidad, cada vez va a ser más sutil el registro de la verdad. Quiere decir, cada vez va a tener un aspecto de manifestación. El toque de la verdad en nuestra conciencia va a pasar por aspectos, por manifestaciones, por formatos cada vez más sutiles, porque en realidad la energía interna es silenciosa, es invisible. La conciencia interna es pura quietud y silencio. Entonces, cuando nosotros a través de un patrón vibratorio, de algún tipo de percepción, estamos registrando algún tipo de flujo de liberación de vida interna a favor de nuestra conciencia material, es porque la energía sabe que si no saca esa bandera y hace así, 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 ni nos enteramos. Entonces, no es que el ser está pasando por un patrón unificado, donde cada vez que la verdad va a dar señales de algún modo, cada vez que un estímulo interno va a ser ofrecido a esa conciencia, se va a repetir eso que él dice, un patrón vibratorio registrado en la glándula timo o donde fuera. Todo lo que la verdad, la energía, la vida interna utiliza para que en ese momento, entendiendo la señal, aprendamos a estar más atentos, todo eso es transitorio. Va a llegar un momento en que todos nosotros vamos a estar registrando la vida interna sin que aparentemente nada diferente haya ocurrido. Simplemente vamos a empezar a transitar una cognición espontánea de lo que la verdad busque revelarnos. Una cognición no racional, donde posiblemente no haya vibraciones, no haya señales, no haya símbolos, no haya algún tipo de trance. La vida interna es síntesis absoluta y lo que estimula es que nosotros vayamos avanzando hacia esa síntesis porque en definitiva, al mediano plazo o al largo plazo, todos nosotros vamos a ser absorbidos en la vida interna. Entonces, de algún modo se nos está entrenando para empezar a instalar patrones vibratorios que nos van a conducir para facilitar esa absorción, ese camino hacia la síntesis. Entonces, un ser que aprende, ¿sí?, que aprende a apreciar el silencio y la quietud, que entiende el beneficio del poder de la palabra, que aprende a controlar sus pensamientos, que aprende a controlar su palabra en función de reservarla para la vida interna, ese ser va preparando el terreno para que la verdad, ¿sí?, más allá de cualquier herramienta que utilice para darle una señal en etapas donde sin señales no podemos registrar las cosas, ¿sí?, él va a ser responsable de ir generando las condiciones adecuadas hacia un futuro, insistimos, que al mediano o a largo plazo vamos a transitar, que es la unión con esa esencia silenciosa, con esa quietud interna que nos está entrenando para que, sin aparentes señales, aprendamos a dar testimonio de su acción, de su presencia, del efecto en nuestra conciencia. Si nos podías ampliar desde el punto de vista de la cosmosofía, algo que hace un ratito nombraste, que es brevemente, ¿qué significa amor a lo desconocido? Amor a lo desconocido es la capacidad de dejarse guiar por la conciencia interna a través de una de las energías cósmicas que es la que hace que el ser pueda entrar en cohesión, que el ser pueda entrar en comunión, ¿sí?, con sus núcleos más profundos. El amor, por ser el regente de este planeta y de este sistema solar, tiene la capacidad de conducir la conciencia hacia la unión con aquello que está previsto.
la absorba. Con aquello que está previsto entra en cohesión, en comunión, en síntesis, en complementariedad. Entonces, de las energías cósmicas, el ser tiene que estar abierto a todas y cada una de ellas para dejarse llevar hacia esa absorción, hacia esa complementariedad, que es un proceso lento. Entonces, la energía interna, que en un universo de regencia de segundo rayo se ocupa de ese proceso, es el amor. Y el ser tiene que aprender a no interferir el amor, que va a buscar que se una a esa vertiente interna, la fuente que lo está alimentando para hacer su trabajo en la materia. A eso se llama amor por lo desconocido, quiere decir permitir que la energía del amor, sin que el ego evalúe a dónde va a ir, porque el ego quiere garantías, quiere que todo sea conocido, quiere que le firmen a dónde va a ir si se deja llevar. Si es posible, saca un seguro de viaje para esos viajes, ¿no es cierto? Entonces, la energía del amor es lo que realmente tenemos que permitir que actúe, amar lo desconocido, vocación interna. Entonces, ese proceso solamente puede ser vivido por el ego y por la personalidad cuando esté influenciada benéficamente por el ego a través de una relación incipiente con la vida interna. ¿Sí? Solamente se puede dar a partir de ese proceso. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejarnos llevar, dejar que se constituya esa vocación interna, dejar que ese amor ame a través de nosotros y en ese viaje de permitirle que ame a través de nosotros nos conduzca hacia la síntesis de nuestros núcleos más profundos. Es eso. Una persona pregunta, vamos a sintetizarlo porque es un poco largo lo que escribe, si en Córdoba existe, si al igual que en Córdoba existe en el área de Mixtlitlán, para quienes no lo sepan, Mixtlitlán es el centro regente planetario, es un centro intraterreno que tiene a su cargo la vida planetaria, en esta etapa, porque todo es transitorio. Entonces nos pregunta si el centro Mixtlitlán tiene como herramienta exteriorizado algún grupo o algún centro de servicio planetario como tiene UXIM en Córdoba, en la Quebrada de la Luna, en el Valle de Erx, como expresión de la energía de aquel contexto. Entonces, nosotros, las informaciones de las cuales disponemos, es que no. Nosotros no tenemos informaciones de que exista un grupo que represente la energía de Mixtlitlán. La energía de Mixtlitlán es la energía exteriorizada, revelada de los centros intraterrenos, de todas es la más elevada. Entonces, ¿qué ocurre? Es la que mayor dificultad tiene para manifestarse, porque para que se pudiera manifestar la energía de Mixtlitlán a través de mónadas que transitoriamente, mónadas de superficie, transitoriamente estén en sintonía con Mixtlitlán en esta etapa del planeta, la situación es de lo más difícil. ¿Por qué? Porque es el voltaje mayor de energía intraterrena disponible, revelada. Entonces, tendríamos que hablar de seres que tuviesen potencialmente ciertas cualidades de un modo sólido y estable que no es fácil encontrar en el planeta y a medida que avanza el caos planetario cada vez más difícil. Y sobre todo en una región del planeta donde por motivos específicos se dio una cosa muy particular. Donde mayor energía hay, en este caso simbólicamente la mayor energía revelada es Mixtlitlán, donde mayor energía hay, crecen las espinas más grandes y las rosas más grandes. Pero parece ser que en el área de Mixtlitlán lo que más crecieron fueron espinas. ¿Por qué? Porque las espinas crecen en función de la afinidad que tiene un ser. Hoy hablamos de la afinidad, ¿sí? De la empatía. Y en este planeta no tenemos empatía por actualizarnos. Y en esa región del planeta hubo una resucitación
no necesaria, sino guiada por intereses, por desactualización, por miedo a la transformación, hubo una supervivencia extraña, resucitó extrañamente el chamanismo y se hizo un gran negocio, el chamanismo andino. Entonces, no es complementario que en el centro de mayor potencia, de la mayor intensidad intraterrena disponible revelada, aspectos viejos de la energía como el chamanismo y otros, no solo el chamanismo, en ese lugar están mezclando chamanismo, yoga, algunas informaciones platillistas, es una ensalada rusa. Entonces, por falta de homogeneidad vibratoria y de seres que realmente tengan intención de abrirse a lo nuevo y manifestarlo, es que prácticamente sería imposible, sería el último de los grupos que pudiera manifestarse en el área de Mistlitlán. Y a medida que va pasando el tiempo, esa interferencia, esa imposibilidad se va sellando, ¿sí? Se va confirmando de un modo cada vez más crudo. Cada vez se hace más difícil que un grupo pueda manifestar y sostenerse a través de un centro de servicio manifestado en un sector del planeta donde actualmente un elemento desactualizado como el chamanismo, el yoga, el platillismo y un montón de cosas más son la moneda corriente, ¿sí? Y en dólares para los turistas. Entonces es imposible. Todavía hay gente que piensa que va a vivir sus iniciaciones en Machu Picchu, en el Titicaca, no sé dónde, en cualquier ciudad, ¿sí? del contexto andino donde todo eso está ofrecido. Y tenemos que entender que no hace falta ir tan lejos en la materia para poder vivir un proceso de transformación. Tenemos que aprender, ¿sí?, a renunciar a ese tipo de cosas tan entretenidas, tan pintorescas, propias del ciclo anterior, y abrirnos con simplicidad a sacarnos la ayahuasca y un montón de cositas y anillitos, plumas y marcas chamánicas y pegarnos una buena ducha de coherencia y de vocación a ir para adentro, ¿sí? Nos preguntan si es verdad que Moisés caminó 40 años por el desierto como cita la Biblia. Si fueron 39, 41, sería lo mismo. El tema es que Moisés fue estimulado internamente porque era un ser que formaba parte de la jerarquía de primer rayo, ¿sí? Era un gobernante que formaba parte de la jerarquía de primer rayo también, ¿sí?, combinado con otras jerarquías, que internamente fue estimulado para entender que él tenía que trabajar en un proceso, en la circulación, en el tránsito, ¿sí?, de su pueblo por el desierto, como una herramienta de purificación para que durante toda esa gran migración que hizo en el desierto, el cambio generacional y la educación de los que iban naciendo garantizaran, por lo menos en una mínima medida, lo que iban a tener que hacer los remanentes, los que llegaran a esa tierra prometida, que no era él, por eso ni siquiera ingresó a la tierra prometida. Le dijeron, hasta acá llegó, muchas gracias hermano, y lo hicieron desencarnar. Pero él fue quien realmente tenía las condiciones para gobernar lo que parecía ingobernable, porque el pueblo judío estaba en condiciones de rebeldía tremendas, de adoración tremendas, no tenía el sentido que después fue adquiriendo gradualmente en relación a lo que ellos llamaron Dios, Jehová, Yahvé o como sea. Quiere decir, todo el proceso que emprendió Moisés fue un proceso absolutamente necesario para llevar a un punto de pulido, a un punto de sublimación, ciertas actitudes que de otro modo hubieran hecho que llegar a esa tierra prometida fuera simplemente un desgaste de energías innecesario. Así todo el pueblo judío pasó por pruebas muy fuertes cuando ingresó a la tierra prometida, ¿sí?, a lo que ellos llamaban la tierra prometida, y fundamentalmente nunca pudieron abandonar, hasta el día de hoy, ¿sí?,
los patrones bélicos, la agresividad respecto a sus vecinos. Cuando se instalaron con patrones bélicos muy fuertes, tenían que hacerse espacio. Quiere decir, hacer la guerra para ellos es algo que viene de la época de Moisés. Y hoy, de distintas maneras, lo siguen viviendo. Entonces, simplemente, Moisés fue una herramienta para suavizar aspectos que de otro modo hubieran dado por el suelo, hubieran echado por tierra la posibilidad que después el pueblo judío tenía que hacer o no, dependiendo cómo se transformaran ante lo que le estaba ofreciendo la vida, como una práctica de desenvolvimiento espiritual, social, filosófico. Algunos comunicadores hablan sobre la quinta dimensión, pone una persona. ¿Hay alguna aclaración que quisiera hacer la persona? Porque es solo un comentario. Sí. A ver. Ahí viene el micrófono. Así queda más instalada la pregunta. En algunos momentos se hablaba de los planos de existencia o de manifestación. Y durante la pandemia... un poquito más cerca. Durante la pandemia en YouTube, muchos comunicadores, YouTube, Facebook, empezaron a hablar de la quinta dimensión, y yo también lo veo muy mezclado con el astral, con todo, es decir, es como que salían a buscar personas que tuvieran alguna inquietud espiritual o alguna... Entonces, hablan de la quinta dimensión y la formación de cuerpos de luz. Es decir, bueno, no sé. Sí. Más. Sí, sí. Ahora estamos orientados. Es un poco de ambición filosófica o de ansiedad espiritual y cósmica esto de estar mencionando de un modo incisivo continuamente por parte de algunas personas que terminan arrastrando a otras e imponiéndole algunos conceptos, ¿sí?, que están distorsionados. Porque nuestro planeta actualmente está en tercera dimensión, que es el campo kármico con el que vino trabajando desde su origen. El planeta es un planeta de tercera dimensión, en un campo kármico que coincide con las necesidades de los seres que están en esta tercera dimensión y el campo kármico correspondiente. Y el paso que vamos a dar no es un paso a quinta dimensión, porque en el cosmos la evolución no tiene huecos, la evolución no deja nichos vacíos. Si un planeta, ¿sí?, en ciertos niveles de su campo cósmico está en tercera dimensión, en esos mismos niveles tiene que pasar a experimentar aspectos de la cuarta dimensión, no de la quinta. Entonces nosotros no podemos pasar de no ver más allá de nuestras narices a que nuestra conciencia esté polarizada en la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque no podríamos simplemente. ¿Qué nos va a faltar? Nos va a faltar un arco evolutivo que si no está presente, no fue trabajado, no fue experimentado, transitado, vamos a tener ahí un gran vacío evolutivo. Entonces, la superficie de la Tierra va a pasar a cuarta dimensión. En otros niveles de nuestro planeta ya está ultrapasada la cuarta dimensión. Las civilizaciones intraterrenas trabajan de quinta dimensión para arriba. Las civilizaciones más elevadas del planeta, intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas, están trabajando por arriba de quinta, sexta dimensión. Entonces, la superficie del planeta, antes de pasar una dimensión que es incompatible con las necesidades evolutivas de las conciencias de la superficie futura del planeta, va a pasar a cuarta dimensión, lo que representa el escalón más bajo, en este caso, de la ley evolutiva superior. Porque en este caso, para nuestro planeta, el paso a cuarta dimensión es el traspaso de una parte de la humanidad de superficie, ¿sí?, a la superficie una vez transmutada, una transubstanciada, fluidificada, ¿sí?, en sintonía con cuarta dimensión.
Entonces, ahí estamos de acuerdo que hay un paso dimensional, ¿sí? Hay una transferencia dimensional. Nosotros, o quienes sean que van a ocupar, ¿sí?, la superficie del planeta bajo ley evolutiva superior, vamos a ensayar o van a ensayar con aspectos evolutivos de la ley evolutiva superior en el contexto de la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo bien. La quinta dimensión es un paso para la superficie del planeta que se va a dar en ciclos más avanzados que están tan lejanos que no podemos ni siquiera tener una referencia temporal. La quinta dimensión, como campo de manifestación, de ensayo evolutivo, de proyección cósmica, está muy, muy, muy lejana. El que dice que sabe cuándo va a ocurrir, miente, o está engañado por su propia ambición o por las fuerzas materiales. Entonces, tranquilo, que con cuarta dimensión vamos a tener un buen trabajo evolutivo para llevar adelante, ¿sí? Y la quinta veremos. Yo esto te lo pregunto reiteradas veces, pero necesito... ¿Los cuerpos de la personalidad van a pasar de tercera a cuarta? El alma, ¿dónde va a estar polarizada? Y la mónada, porque la mónada está en quinta, ¿no? El cuerpo de luz está en quinta dimensión, el alma va a seguir en cuarta, en sexta la mónada y en séptima dimensión la conciencia divina. Aquí nos preguntan si, en esta etapa de transición y de transmutación rescate a un nivel superior de conciencia, cuando esto suceda, es requisito que uno esté, además de vibrando en esa frecuencia, en un lugar en específico del planeta. Si un ser está en un estado de regulación vibratoria, si está en un estado suficiente de regulación vibratoria, quiere decir, si aquel estado de conciencia en el que se encuentra tiene una fluctuancia mínima, él va a estar donde tiene que estar. No es que tengan que decirle anda para allá o anda para acá. El mismo estado de conciencia lo va a habilitar para ser gradualmente colocado donde tiene que estar. Entonces, el estado de conciencia de un ser es el que determina que él pueda ser guiado por la energía, por la conciencia interna, para estar donde tiene que estar. Un ser que tiene estabilidad, suficiente estabilidad, está donde tiene que estar. Y si no está donde tiene que estar, ese ser no tiene estabilidad directamente, salvo que esté pasando por alguna prueba en particular. Pero todos nosotros tenemos una planificación interna que incluye, ¿sí?, que nos abarca para que llegado el momento de ciertas etapas, que pueden ser tanto individuales como en sincronicidad de etapas grupales del planeta, etapas sociales, generales del planeta, el ser a través de esa planificación interna sea estimulado para generar movimientos en el contexto planetario, para sustentar participaciones en el contexto planetario acordes a esa planificación. Si el ser está en sintonía, es obediente, tiene flexibilidad y no pudo ser interferido gravemente por las fuerzas disuasivas, el problema ese o esta cuestión de estar donde tiene que estar al momento de la operación rescate, al momento donde se define para algunos seres su salida de la superficie planetaria en función del plan evolutivo, está resuelta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ocupamos de mantener en alineación interna nuestra conciencia exterior, si priorizamos realmente, ¿sí?, concretar nuestra planificación interna, el resto se da por añadidura. Ahora, eso no quiere decir que los seres no vamos a pasar por pruebas para avanzar en el contexto, de llevar adelante, de predisponernos, de prepararnos. Claro que vamos a pasar por pruebas, muchísimas. ¿No las estamos pasando las pruebas? Hay personas que piensan que las pruebas que pasan son definitorias, que, bueno, esto acabó con mi vida, me arruinó, no sé cómo voy a seguir. Eso es fantasía.
Eso es fantasía. Estamos encarnados, quiere decir que la energía a través de esa permanencia en la materia nos está diciendo, mire que no terminó la prueba, usted sigue a prueba. Usted tiene que seguir a prueba. No baje los brazos. Y a medida que nosotros vamos superando las etapas compuestas por una línea sucesiva de pruebas, esa templanza que va a venir como resultado es lo que nos va a permitir, llegado el momento, que va a ser diferente para cada uno, en muchos casos va a ser totalmente diferente para cada uno, aunque hay etapas generales, grupales y simultáneas del rescate y de la purificación, llegado el momento vamos a ser guiados y se nos van a brindar las oportunidades para que estemos donde tenemos que estar. Y para algunos la gran prueba va a ser en ese momento todo el esfuerzo que va a radicar para su conciencia hacer el movimiento para ir a donde tienen que estar. Porque muchos seres conscientemente van a tener que hacer un gran esfuerzo, habiendo reconocido dónde tienen que estar, van a tener que hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo de voluntad para poder instalarse en ese campo. Y luego no termina la prueba cuando lleguen a ese campo, porque para muchos la prueba va a ser la espera, el momento en el cual van a tener que aprender a quietarse y vencer la ansiedad, vencer la expectativa, la angustia, decir cuándo va a pasar, será una ilusión mía, será que caí víctima de la ilusión, de la inercia, ¿sí? De la fantasía. Las pruebas no terminan cuando se llega a un lugar donde puede estar previsto que el ser pase a ser una herramienta del rescate o destinatario del rescate. La prueba va a ser, una vez que lleguemos, cómo aprendemos a estar en ese lugar. Aquí está. El rescate no va a ser con cuerpo físico, es monádico. No es categórico. Ok. Lo que está preguntando aquí la hermana es si el rescate va a ser exclusivamente monádico. No, la mayoría de las mónadas no van a ser rescatadas. Mónada, para aquel que no lo sabe, significa espíritu, porque lo que migra cósmicamente, lo que realmente toca las leyes cósmicas y es tocado por las leyes cósmicas es la mónada, ni siquiera el alma, la mónada. Entonces, hay mónadas que al momento del rescate van a ser rescatadas exclusivamente en conciencia monádica. ¿Por qué? Porque no pudieron, ego y personalidad, no pudieron los trajes ponerse a la altura del rescate. ¿Y qué es ponerse a la altura del rescate? Ponerse a la altura del rescate es que realmente sea compatible la vibración del ego y la personalidad con la vibración monádica que cósmicamente está siendo vista como un ser rescatable, pero cuyos trajes, cuyas extensiones en la materia, por complicidad con las fuerzas materiales, están en un patrón vibratorio, ¿sí? Expresan un patrón vibratorio, generan un patrón vibratorio denso, inestable. Entonces, ¿qué ocurre? El rescate se produce monádicamente. ¿Qué ocurre con el ego y la personalidad? Porque son herramientas de la mónada. Entonces, ego y personalidad vuelven a los niveles donde son asumidos y sintetizados. Cada nivel de la personalidad vuelve al reservorio de átomos de la mente planetaria, al reservorio de átomos astrales planetarios y al reservorio de átomos etéricos físicos planetarios. Y el ego, como energía, se sintetiza y lo absorbe el alma. Listo, ya está. Pero algunos seres han hecho un trabajo consciente, con suficiente persistencia, han logrado transformar su conciencia y elevarla gradualmente, aunque la fluctuancia siempre está presente en algún grado, como para que la mónada pueda ser rescatada con los trajes de la personalidad. Entonces esos trajes son llevados como una muestra de la respuesta de la conciencia inferior del ser a las necesidades planetarias y a la transformación que requería ser miembro de la transición planetaria en función de preparar la sustancia planetaria para la ley evolutiva superior. Cuando una mónada es rescatada con trajes, eso es un tesoro cósmicamente hablando,
porque está rescatando parcelas de la sustancia planetaria que hasta ese momento estaban bajo ley de karma y están siendo rescatadas para recibir un proceso de transformación y esa misma sustancia, con la transformación requerida, pasar a responder a la ley evolutiva superior. ¿Dónde son llevados? Los destinos pueden ser varios. Entonces, según el patrón vibratorio, según distintos aspectos evolutivos y cósmicos del ser que es rescatado, no con cuerpo físico solamente, con la personalidad, quiere decir con el cuerpo psicofísico, porque la mente es rescatada, puede ser rescatada, el centro astral emocional es rescatado, el cuerpo físico puede ser rescatado. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo psicofísico del ser? Dependiendo el nivel vibratorio, dependiendo el destino cósmico y el origen cósmico del ser, dependiendo factores que solamente la conciencia cósmica puede definir y conocer en profundidad, puede ser llevado a una nave laboratorio, puede ser llevado a un campo artificial sostenido transitoriamente para receptar seres de esas condiciones, puede ser llevado a un centro intraterreno, donde en una interfase dentro de ese centro puedan ser albergados transitoriamente los seres a nivel psicofísico. Porque un centro intraterreno, el más bajo de los centros intraterrenos, menos evolucionados, el más bajo de los superiores menos evolucionados, mínimamente está en sexta dimensión. Quiere decir, ¿cómo hacemos para colocar ahí un ser en su conciencia psicofísica? Dentro de los centros intraterrenos, intraoceánicos, intraígneos, intraaéreos, hay procesos, ¿sí?, dimensionales donde hay leyes de interfase. Entonces se lo coloca en lo que podría ser una cápsula vibratoria de interfase y queda a salvaguarda en un centro intraterreno dentro de un campo vibratorio de interfase que va a asistir el proceso de tercera dimensión del cual está proveniendo esa conciencia psicofísica, preparándola vibratoriamente para la transformación a la cuarta dimensión. Entonces, dependiendo de las condiciones específicas de cada conciencia, es el destino cósmico transitorio e inmediato al cual va a ser llevado. Gratitud.